Hola de nuevo, Infonauta. En esta ocasión vamos a empezar con las estructuras de datos y más concretamente vamos a ver las listas en Python. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Bueno, ya vimos los tipos de datos, pero en realidad en un lenguaje de programación como Python se necesitan estructuras de datos que constituyen una estructura mucho más compleja utilizando lo que ya hemos visto con los tipos de datos. Esto nos permite generar conjuntos y existen varias estructuras de datos para ello, cada una con sus peculiaridades, pero todas ellas nos permiten almacenar objetos mediante un orden concreto, un orden definido. En esta ocasión vamos a ver las listas, que son estructuras de datos que pueden mutar, es decir, mutables, lo que significa que en ellas podemos añadir, eliminar, modificar cualquiera de sus elementos. Bien, en este listado de ejemplo, que lo encontrarás en el directorio ejemplos con el nombre listas.py, vamos a ver todos los ejemplos que voy a ir mostrando en este vídeo, para conseguir cubrir todo el conocimiento relacionado con las propias listas. Lo primero será ver cómo crear una lista vacía, por ejemplo, lista vacía. Como siempre, el nombre que utilicemos como variable lo decidimos nosotros, ¿bien? ¿Y a qué igualamos esa variable para convertirlo en una lista que está vacía? Las listas son todas aquellas en las que veamos que sus elementos, o en este caso, su falta de elementos, está entre corchetes. Siempre que veamos esto, corchete al final y corchete al principio, tenemos que identificar esa variable como lista. Si tuviéramos diferentes elementos, por ejemplo, supongamos que tengo idiomas, aquí voy a poner igual, y entre corchetes voy a poner español, francés, inglés, italiano, y así todos los que necesite. En realidad, como ya he dicho, una lista guarda los elementos en un orden en concreto, de modo que el primer elemento de la lista sería este, el segundo sería francés, el tercero inglés y así sucesivamente. Observa que como son string, están entre comilla simple o comilla doble también sería posible, aunque si llevas siguiendo todo el curso ya sabrás por qué utilizo la simple, y cada elemento se separa de su anterior o del posterior con una coma. Ahora vamos a hacer una lista que va a contener una serie de números. Por ejemplo, 1, 5, 3, 1, 2, 4, 9. Esto también es una lista, solo que en este caso, numérica. Y por supuesto, una lista puede tener datos que no son homogéneos, es decir, son heterogéneos. En este ejemplo, como puedes observar, dentro de datos tengo una lista ya que empieza con corchete y termina con corchete. Pero también te puedes fijar que aquí hay una porción que empieza con llave y termina con llave. Esto sería un diccionario. Y por último, aquí al final tienes otra porción que empieza con paréntesis y termina con paréntesis. Bueno, no voy a profundizar en esto para no liarte, pero básicamente en esta lista tendría el nombre de Madrid como primer dato, como segundo dato vamos a decir que es otra estructura de datos que me está guardando aquí el estado del cielo y la temperatura de ese momento, sería el segundo dato todo esto. El tercer dato sería la extensión de Madrid en kilómetros cuadrados. Y por último, como cuarto dato, tendríamos otra estructura de datos en la que tengo guardada las coordenadas, longitud y latitud de Madrid. ¿Bien? Como ves, no es una estructura homogénea, pese a que estamos utilizando una lista para contener todos esos datos. Por otra parte, existe una función para convertir cualquier lista de datos directamente en una lista. La función es list. Veamos un breve ejemplo. Nombre, aquí voy a poner mi nombre. La función es list. Como ves, dentro de sus paréntesis introducimos cualquier variable o cualquier contenido y al mostrar esto, voy a ejecutarlo para que lo veamos. Como ves, me acaba de generar una lista, de modo que puedo copiar esto directamente y utilizarlo como contenido de cualquiera de las listas. Esto facilita un poco la labor. No obstante, aquí lo importante, como siempre digo, es que te quede claro a ti para que la utilices en el contexto que a ti te venga mejor a la hora de programar tu aplicación o tu script. Voy a comentar estas dos líneas para que se queden en el código
y no olvides revisarlas. Pero a continuación vamos a ver cómo obtener cualquiera de los datos que hay dentro de cualquiera de nuestras listas, salvo por ejemplo en el caso de la lista vacía, ya que si hacemos directamente un print de la lista vacía y entre los corchetes no indicamos nada, al ejecutarlo, como ves, tenemos un error. ¿Por qué? Porque tendríamos que indicar qué posición de la lista, qué elemento de la lista queremos mostrar en este caso. Si le pongo un 0, como es lógico, ya lo estoy haciendo bien, pero al darle a ejecutar, me está diciendo que la lista o el índice de la lista está fuera de rango. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque la lista está vacía, no tiene elementos. ¿Bien? En cambio, si utilizo, por ejemplo, la variable idioma, o mejor dicho, la lista idiomas, y dentro de sus corchetes indico que quiero el segundo elemento, cuando hago una ejecución de esto, como ves, directamente obtenemos el segundo elemento. Esto no tiene ningún misterio. Esto va a ser así con prácticamente todas las estructuras de datos. Y si la lista fuera muy larga, como en el caso, por ejemplo, de números, aunque no es larga, pero vamos a suponer que tiene cientos de elementos en su interior, si quiero obtener el último elemento, entre los corchetes indico un -1. Con esto, como es lógico, me va a mostrar ese 9 final. Voy a ejecutar, aquí lo tenemos. ¿Y qué pasaría si pongo el 2? El -2 me refiero. Pues que al ejecutarlo, como ves, lo que obtenemos es el segundo número empezando por el final. En este caso, el 4. ¿Bien? Por supuesto, yo lo estoy utilizando para mostrarlo en pantalla, pero esto podría formar parte de una asignación o de un cálculo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si indico un número de posición en el que no tenemos contenido, por ejemplo, en el caso de los números, tenemos 7 números. Por lo tanto, si pido el octavo, ¿qué es lo que va a suceder? Error también, que me indica que el índice de la lista está fuera de rango. En cambio, si pido el último, que en este caso sería la posición 7, o mejor dicho, desde el 0 sería la 6, pero recuerda que es la posición 7, al ejecutar, como ves, me muestra el 9, que es el último elemento de esa lista. Por otra parte, también podemos segmentar o seccionar o trocear o romper la lista. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que quiero mostrar solo los 3 primeros valores, los 3 primeros elementos u objetos de la lista números. Básicamente, dentro de los corchetes pondría 0, 2 puntos, 3. ¿Por qué? Recuerda lo que hemos hablado en el vídeo anterior sobre el bucle for. Pues aquí pasa algo similar. Me explico. Estoy diciendo desde el elemento 0, que sería este 1, pero yo quiero mostrar los 3 primeros, es decir, quiero mostrar 1, 5, 3. Entonces, ¿por qué pongo la cuarta posición? Ya que si esta es la 0, esta es la 1, la 2 y la 3 sería incluido ese 1. Pues bien, porque ese es el punto de corte, tengo que ir un punto más allá. Y así estoy diciendo que estoy mostrando 3 elementos. ¿De acuerdo? Si ejecutamos esto, como ves, aquí tenemos la lista mostrándome 1, 5, 3. Si es desde el principio lo que queremos mostrar, podríamos omitir incluido ese 0. De modo que estoy diciendo, recuerda que lo que hay a la derecha de los 2 puntos sería el valor de interrupción. ¿Cuál es la posición de interrupción? ¿De acuerdo? Y lo que hayamos puesto a la izquierda de los 2 puntos representaría el punto de principio. En este caso no estoy definiendo un punto de inicio, por lo tanto lo toma como que desde el principio de la lista, pero sí estoy marcando que la posición de interrupción sería la 3, el índice 3. Con lo que si ejecuto esto, como ves, me da exactamente el mismo resultado que antes. Así que teniendo esto en cuenta, ¿qué tendríamos que hacer para obtener el 1, 2 y 4? Pues veamos. ¿Cuál es la posición de inicio? La 0, 1, 2, 3. Esto es lo que habría que poner a la izquierda de los 2 puntos. ¿Y dónde finalizaría? Esta sería la cuarta, el quinto índice y el sexto índice. Pues básicamente habría que poner el sexto, que es el punto de interrupción. Si ejecuto ahora, verás que obtengo el 1, 2, 4, precisamente desde el índice 3 hasta el índice 5. Recuerda que el 6 marca el punto de interrupción no demostrado. ¿Bien? Y también podríamos utilizar números negativos. Supongamos que quiero obtener los 3 últimos, 9, 4, 2, en ese orden,
942, no 249. ¿Cómo haríamos esto? Pues, ¿dónde quiero empezar? Quiero empezar en la posición -1. ¿Qué es la posición -1? El primer elemento empezando por el final. En este caso sería el 9. ¿Dónde queremos terminar? En la posición -3, pero ese sería el punto de corte. De modo que si quiero representar ese tercer número, empezando por el final, tendré que aumentar 1 o ir 1 más allá. De modo que el segundo valor sería -4. Y aquí habría que añadir un tercer dato, introduciendo 2 puntos en primer lugar, que sería equivalente, como hemos hablado antes, del range, en el caso de el bucle for, si no lo has visto, échale un vistazo, que indicaría lo equivalente al step, por lo tanto, -1 para que vaya hacia atrás. Así que, haciendo esto, estoy diciendo, muéstrame desde el último elemento, o el primer elemento empezando por el final, hasta llegar al cuarto como punto de interrupción. Por lo tanto, me va a mostrar, diciéndole que cada step es de un paso hacia atrás, el 942. Voy a ejecutarlo para comprobar. Y aquí lo tienes, 942. La principal diferencia al trocear la lista es que no nos tenemos que preocupar por haber introducido índices inválidos. Podríamos decir que tiene una ventaja y es que si me paso no me va a generar un error. Veamos un ejemplo. En la lista números tenemos 7 elementos. Supongamos que pido desde el elemento 15. Si ejecuto esto, podríamos pensar que me daría un error, pero como ves me da una lista vacía. ¿Por qué? Porque no hay elementos en esa posición. Así de simple. Y si decimos que queremos ir desde el elemento quinto, que sería el índice 4, recuérdalo, 0, 1, 2, 3, 4, o sea, a partir del 2, y le menciono que quiero 10 elementos a partir de ese, cuando lo ejecuto, como ves, me está mostrando el 2, el 4 y el 9, y ahí se para porque no hay más elementos, aunque yo le haya dicho 10, no me genera un error. ¿De acuerdo? Recuerda que ninguno de los ejemplos que acabo de poner para obtener información de las listas está modificando las listas. Simplemente me lo está mostrando como una lista. ¿De acuerdo? Veamos. ¿Y cómo invertimos una lista? Por ejemplo, tenemos esta lista numérica y yo quiero verla en el sentido inverso. Es decir, 9, 4, 2, 1, 3, 5, 1. Podríamos hacerlo con lo que hemos visto. Pero hay una forma más sencilla, que sería la siguiente. Aquí, en lugar de poner un primer valor y un segundo, es decir, a la izquierda y a la derecha de los 2 puntos, no voy a poner nada. Y en el tercer dato, que es el equivalente al step que hablamos con anterioridad, le voy a poner un -1. Haciendo esto, ¿qué es lo que va a suceder? Pues precisamente lo que acabo de decir. Nos va a invertir la lista. 9, 4, 2, 1, 3, 5, 1. Como ves, es la inversa. Y si esto lo aplico también a la lista idiomas, al guardarla y al ejecutarla, como ves, me está mostrando la lista inversa. Primero italiano, después inglés, francés y español. Básicamente estoy utilizando el apartado step para poner un salto en negativo. ¿Bien? Pero existe otra forma de hacerlo, que sería con la función reversed. Voy a decir que me imprima una lista, reversed, observa que acaba en D, y dentro de los paréntesis simplemente el nombre de la lista. ¿Qué va a suceder aquí? Observa que la lista idiomas empieza con el español y termina con el italiano. Si ejecuto ahora, como podemos ver aquí abajo, está empezando por el italiano y termina en el español. Y me lo está mostrando como una lista, ya que he utilizado la palabra o la función list. Pero ten en cuenta que si imprimo ahora en pantalla que me muestre solo idiomas, al guardarlo, como ves, esta es en la que he utilizado la función reversed, y esta de aquí abajo es la original, la que vemos aquí arriba, ¿de acuerdo? Pues bien, esto lo voy a comentar. Si utilizo aquí la lista idiomas y a continuación utilizo la función reverse, quédate con el detalle que esta función no termina en D como la anterior, estaremos modificando la lista original. Es decir, si pongo este print delante, me mostrará cómo es ahora mismo, pero después de haber aplicado la función reverse, al pedir que me muestre nuevamente la lista idiomas,
veremos que ya la hemos cambiado. Esto sí origina cambios en nuestra lista. Veamos, lo ejecuto. Como ves, esta era la original y esta ya está invertida. Por lo tanto, la lista de idiomas a partir de este punto en el que he utilizado la función reverse ya ha sido modificada por precisamente su colocación inversa. Bien, voy a comentar esta función para que no se te olvide probarla. Ahora veamos cómo añadir otro elemento a nuestra lista y que se añada al final de la lista. Supongamos que en idiomas quiero añadir un nuevo idioma, griego. Esto básicamente lo haremos utilizando el nombre de la lista, punto, la función append, y en el interior de los paréntesis, y como es en este caso una lista de string, voy a añadir griego entre comillas, y a continuación voy a mostrar la lista de idiomas. Voy a ejecutar, antes de ello voy a limpiar la consola, y como vemos, me está mostrando la lista como ha quedado. Esto también modifica nuestra lista. Lo que estamos diciendo aquí es, en la lista de idiomas, añade al final griego. ¿De acuerdo? ¿Y cómo empezamos añadiendo elementos dentro de la lista vacía que tenemos aquí al principio del código? Pues voy a utilizar un bucle para obtener todos los números pares, con lo que ya aprendimos en el último vídeo sobre los bucles for. Voy a condicionarlo para que solo extraiga todos los que son números pares y para que añada esos elementos con la función que hemos visto hace un momento, ese número en concreto. Y una vez lo haya hecho, voy a pedirle que me muestre la lista vacía en pantalla. Voy a guardar. Como ves, lo que está haciendo es rellenarme del 0 al 18 precisamente utilizando la función append, que me garantiza que cada uno de los números va a pasar siempre a la última posición. Como es lógico, esto también modifica la lista que teníamos aquí arriba. La habríamos cargado de datos utilizando este bucle for. Digamos que lo estamos añadiendo desde vacío, ¿de acuerdo? Pero también lo podríamos hacer de otra forma. Voy a comentar este trozo de código multilínea y ahora vamos a ver una función que nos va a permitir poder añadir cualquier elemento a cualquier lista en el orden que nosotros queramos. Por ejemplo, supongamos que en la lista idiomas quiero añadir el idioma portugués, pero lo quiero añadir en segundo lugar, es decir, a continuación del elemento español. ¿Cómo haríamos esto? Utilizaríamos la función insert. ¿De qué forma? Básicamente pondríamos el nombre de la lista, punto, utilizaríamos la función insert y a continuación daríamos dos datos. El primer dato sería el índice. ¿En qué índice quiero introducir portugués? Pues en este caso sería en el índice 1, que sería la segunda posición, coma, y a continuación, ¿qué elemento quiero introducir en esa segunda posición? Pues voy a poner portugués, ¿de acuerdo? Si a continuación pongo un print idiomas, cuando ejecute esto, podrás observar que la lista ha quedado como español, portugués, francés, inglés, italiano. De modo que de esta manera estamos consiguiendo insertar nuestro elemento en la posición o el índice concreto en el que queremos que esté dentro de la lista. Y tiene la misma ventaja que tenía la función de troceado. Es decir, voy a copiar esta línea y voy a decir que en la posición 200, en el índice 200, que sería la posición 201, para ser exactos, quiero añadir, por ejemplo, alemán. Pues bien, esto no me va a generar un error porque tiene la ventaja que ya hemos hablado. Pero lo que sí va a hacer cuando lo ejecutemos es añadir alemán en la última posición. Como ves al ejecutarlo, español, portugués, francés, inglés, italiano, alemán. Y no ha generado ningún error. No obstante, lo mejor para añadir elementos al final es append. No es recomendable utilizar insert para ello, ya que el insert lo deberíamos utilizar para lo que está concebido, que es añadir el elemento en la posición de índice en concreto que quiero. Si quiero añadirlo al final, append es mucho más depurada. Bueno, igual que vimos en su momento que el operador asterisco, es decir, la multiplicación, nos permitía repetir un string, por ejemplo, pues lo mismo sucede con las listas. Si ponemos, por ejemplo, un print idiomas
por ejemplo, por 2, lo que va a suceder cuando ejecutemos esto, como ves, es me muestra la primera lista una vez y luego me la muestra una segunda vez. De modo que si quiero repetir una cantidad de veces una misma lista, basta con utilizar este truco con el operador de multiplicación. Por otra parte, podemos combinar listas y Python para ello nos permite hacerlo de dos maneras distintas. Veamos. Tenemos estas listas iniciales. La primera forma sería con el más o el más igual. Por ejemplo, lo voy a hacer solo con la lista idiomas, pero imagínate que son dos distintas. Voy a mostrar en pantalla la suma de esas dos listas, idiomas más idiomas. ¿Qué sucede si ejecuto esto? Como ves, me está mostrando, sin haber modificado ninguna de las dos, en este caso supongamos que son dos, aunque lo podríamos hacer, por ejemplo, con números también. Voy a cambiar la segunda por números. Al ejecutarla, como ves, nos muestra la suma de esas dos listas. O digamos que la secuencia de elementos de la lista 1 más la lista 2. Pero esto no modifica en ningún caso ninguna de estas dos listas que estoy utilizando aquí. Porque esta sería la forma en la que puedo combinarlas sin modificarlas. En cambio, hay una segunda forma, en la que sí estaríamos modificando la lista inicial, la lista original. Por ejemplo, idiomas, punto, utilizo la función extend y en el interior le indico cuál es la lista que voy a utilizar para extender la lista idiomas. Obsérvalo un momento, estoy diciendo, extiende la lista idiomas con la lista números. Por lo tanto, el resultado va a ser similar a lo anterior. Voy a limpiar la consola para que lo veas. Voy a añadir aquí que me muestre idiomas y al ejecutarlo, como puedes observar, resulta que ahora la lista idiomas no solo contiene los textos de los idiomas, sino que también contiene los valores que tiene números. En cambio, si también mostramos números, podremos observar que números no ha sido variada. Es decir, si utilizo el nombre de una lista y utilizo a continuación punto y la función extend, la segunda lista que incluyo dentro de los paréntesis de extend no va a ser modificada. La que sí lo será es sobre la cual estoy utilizando la función extend. En este caso, idiomas. Pero lo importante aquí es que no cometas el error más común en este caso al utilizar extend. Por ejemplo, idiomas.extend y a continuación introduzco, por ejemplo, otro idioma como elemento. Pues bien, mucho cuidado, porque esto en realidad no va a añadir sueco como otro elemento, sino que va a añadir a idiomas 5 elementos más, que son precisamente cada una de las letras que compone la palabra que acabo de poner. Veamos esto. Lo guardo, ejecuto y como puedes observar, tenemos primer elemento español, segundo francés, tercero inglés, cuarto italiano, quinto S mayúscula, sexto la U y así sucesivamente. Cuidado con esto, ya que esto no era el objetivo deseado y este tipo de errores se comete con demasiada frecuencia, ¿de acuerdo? Voy a cerrar la consola, voy a volver a comentar todos los elementos que tengo aquí abajo y ahora vamos a ver cómo modificar cualquier elemento dentro de una lista. Básicamente, supongamos que quiero modificar el primer elemento de números, supongamos que quiero modificar el 1 inicial por un 10. ¿En qué posición está? En la posición 0, de modo que haciéndolo con índices sería muy sencillo. Por ejemplo, si ponemos números y entre corchetes la posición 0 y a continuación le digo igual a, y en este caso quiero introducir un 10. Si a continuación pido que se impriman todos los elementos de la lista números, veremos al ejecutar este script que lo que me está mostrando aquí es precisamente la lista ya con ese elemento modificado. Esto, como es lógico, modifica la lista también. De modo que esto también, aunque es la forma que yo prefiero para hacer este tipo de modificaciones, utilizar los índices, pero no debemos olvidar que esto, si nos equivocamos, originará un error, con lo que si estoy pidiendo, por ejemplo, la posición 10, lógicamente al ejecutar esto,
obtenemos que el índice de la asignación de la lista está fuera de rango. ¿Por qué? Porque no hay una casilla o un elemento con un índice 10, que sería el 11º. ¿De acuerdo? Pero también tendríamos la posibilidad de utilizar el concepto del troceado, del seccionado, como hemos visto con anterioridad. Así que podríamos decir, por ejemplo, que desde la posición 0 hasta la posición 3, quiero cambiarlo, veamos aquí arriba, por 8. Voy a añadir, por ejemplo, 2 8. Observa el detalle. Vamos a llegar hasta la posición 3, pero yo solamente le estoy dando que introduzca 2 elementos. ¿Qué sucederá aquí? Si lo ejecuto, podemos ver que no pasa absolutamente nada, desde la 0 hasta donde le estoy dando, aunque le estoy diciendo hasta la 3. Y no origina ningún error, ¿de acuerdo? Tanto si me paso por un lado como por el otro. De modo que funciona exactamente igual a lo que hemos visto antes. Voy a comentar esto también. Y a continuación nos vamos a centrar en ver cómo borrar datos dentro de una lista. Para utilizar mejor las listas que estamos viendo, vamos a revisar las que tenemos aquí arriba. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en la lista de idiomas, donde, como ves, tenemos 4 idiomas. Como ninguno de los listados o de las porciones anteriores está en ejecución, pues este es el inicio de la lista. Vamos a ver de qué forma eliminamos o podemos eliminar elementos dentro de una lista. Para que quede claro, pondré primero un print para mostrar en pantalla precisamente cómo está la lista. A continuación haré el borrado de algún elemento y por último la volveré a mostrar. Y en esta ocasión voy a eliminar el segundo elemento. Esto lo podemos hacer en Python de 4 formas distintas. Vamos con la primera, que sería utilizando la función del. Simplemente pondríamos la función del y entre paréntesis la posición de esa lista que queremos eliminar. En este caso, la posición 1, que sería la segunda posición. Bien, si ahora ejecutamos esto, vamos a ver que la lista inicialmente era español, francés, inglés, italiano. Y después de realizar el uso de la función del, indicando que en idiomas queremos borrar el índice 1, como ves, la lista queda como español, inglés, italiano. Por lo tanto, esta forma me permite eliminar elementos mediante su índice utilizando la función del. Voy a comentarlo, voy a comentar este trozo de código y vamos con la segunda forma de hacerlo, que sería por su valor utilizando la función remove. De modo que su utilización sería para hacer el mismo ejemplo, idiomas.remove y entre paréntesis, y en este caso como son string, entre comillas, quiero eliminar el segundo elemento que era francés. Por lo tanto, si ahora ejecutamos esto, primero voy a borrar la consola para que quede aún más claro. Como ves, la lista inicialmente era esta y ahora ya hemos eliminado el elemento francés. Con esta técnica ten en cuenta que si hubiera elementos duplicados, imagínate que francés dentro de la lista aparece 3 veces, solo eliminaría la primera concordancia que encontrara, el primer objeto que encontrara con ese valor exacto. El resto no lo tendría en cuenta ni lo eliminaría, ¿de acuerdo? La tercera forma es utilizando la función pop, y esto básicamente lo que hace es extraer. Ninguna de las dos que hemos visto antes, ni remove ni del, nos devolvían ningún elemento. En cambio, esta sí. Veamos un ejemplo. Muestro la lista de idiomas. A continuación voy a poner idiomas.pop y dentro de los paréntesis no voy a poner nada. ¿Qué va a suceder aquí? Observémoslo. Al ejecutar, como vemos, me muestra español, francés, inglés, italiano. Ejecuta idiomas.pop y como no le hemos dado ningún valor dentro de los paréntesis, como ves, ha dejado todos los elementos iniciales como estaban y ha eliminado el último. Pero ten en cuenta que en este momento pop está devolviendo algo. Vamos a comprobarlo poniendo un print para que veamos qué sucede aquí. Y es por lo que yo creo que lo podemos considerar extraer elementos. Algo así como sucede en lenguajes de bajo nivel como el ensamblador, el push y el pop. Si limpio la consola y ejecuto ahora este código, verás que me está mostrando la lista inicialmente como está. Al hacer el pop, devuelve el último elemento, pero lo está extrayendo, no solo lo devuelve, sino que lo está sacando de la lista. ¿Bien? Pero como es lógico, también podemos añadir aquí
un valor cuando estemos utilizando pop. En este caso hemos eliminado el último elemento, en este caso nos ha extraído, mejor dicho, italiano, pero supongamos que lo que quiero eliminar o lo que quiero extraer es inglés, que sería el tercer elemento, por lo tanto el índice sería 2. Si lo ponemos dentro del pop, cuando venimos a ejecutar esto, como vemos, este sería la lista de los elementos que tenemos inicialmente, y después de hacer pop 2 nos devuelve inglés, que sería precisamente el elemento con ese índice, y como ves, la lista ya ha sido modificada, eliminando precisamente ese tercer elemento de ella. Y la cuarta forma de hacerlo, voy a comentar esta multilínea, sería con el troceado mediante su rango. Es decir, si tras mostrar ahora la lista inicial que tenemos de idiomas, le aplicamos el rango de troceo o de sección que queremos eliminar, supongamos que quiero eliminar inglés e italiano, o mejor dicho, francés e italiano, que sería desde el índice 1 y con el punto de interrupción en el 3, en el índice 3. Si a esto le digo que le asigno lista vacía, cuando ejecutamos esto, como ves, me muestra la lista español, francés, inglés, italiano, y después de haber eliminado desde el índice 1 hasta el punto de interrupción 3, la lista queda como español, italiano. ¿De acuerdo? Esto te será de mucha utilidad cuando estés utilizando precisamente esto, listas. A continuación vamos a ver cómo eliminar por completo una lista. En Python tenemos dos formas de hacerlo básicamente. Una sería con la función clear. Voy a utilizar la misma estructura que en los últimos ejemplos y básicamente utilizaríamos el nombre de la lista, punto, clear, y entre paréntesis no ponemos nada, ya está. Si ejecuto esto, podremos observar que me muestra la lista y a continuación me muestra que la lista está vacía. Esta sería una de las maneras para poder eliminarla. Pero tendríamos otra forma de hacerlo. Voy a comentar esto, que sería básicamente reinicializando la lista a 0. Esto lo hacemos indicando el nombre de la lista e igualándola o asignándole una lista vacía. De modo que si ahora ejecuto, podemos ver que hace exactamente lo mismo, me muestra lo que tiene la lista antes de borrarla y después me muestra que la lista está vacía. Para nosotros, a simple vista no tiene diferencia, las diferencias son a nivel interno, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis que existen esas dos maneras, fundamentalmente. Voy a volver a comentar esto y ahora vamos a ver cómo encontrar elementos dentro de una lista, algo que también es muy necesario y muy útil en muchas ocasiones. Esto básicamente lo podemos hacer utilizando la función index. Por ejemplo, pongo el nombre de la lista, punto index, y dentro de los paréntesis voy a poner el elemento que voy a buscar, que en este caso sería, por ejemplo, inglés. Y mediante esta función, lo que nosotros obtenemos es el índice perteneciente a este elemento. Por lo tanto, lo voy a poner dentro de un print para que veamos qué es lo que devuelve. Si ejecuto, podemos observar que me dice que el índice es 2. Efectivamente, índice 0, 1 y 2. Por lo tanto, inglés tiene de índice ese número. Esto también es de muchísima utilidad y muy necesario en prácticamente todos los casos importantes a la hora de operar o de buscar elementos dentro de una lista. Pero claro, debemos tener en cuenta que si el elemento que estamos buscando no existe dentro de la lista, como es lógico, obtendremos un error. Imagínate que estoy buscando inglés sin acento. Cuando yo ejecuto ahora esto, obtengo un error diciéndome que inglés no está en la lista, porque he puesto inglés, no he puesto inglés. ¿De acuerdo? Comento estas líneas y recuerda que solo nos devolverá la primera concordancia que encuentre si existen varios elementos exactamente iguales dentro de la lista. Por ese motivo, también existe una manera, una estrategia o una técnica para saber si un elemento está dentro de una lista. Tomando el ejemplo anterior, voy a mostrar en pantalla el resultado de preguntarle si inglés se encuentra dentro de idiomas. De modo que limpio la consola, ejecuto y como ves me devuelve verdadero, me devuelve true. En cambio, si hago lo mismo sin ese acento, con lo que estaríamos buscando inglés, al ejecutar
me devuelve un false, un falso. ¿Bien? De modo que con una estructura de decisión o de comparación sabríamos si ese elemento está y actuaríamos en consecuencia, o si por el contrario no está y también podríamos actuar en consecuencia. Por otra parte, recuerda que también tenemos la posibilidad de contar cuántas veces aparece un determinado elemento dentro de una lista. Está claro que dentro de la lista idiomas, como hemos visto aquí al principio, no tengo ninguno repetido, pero dentro del listado de números, como ves, sí hay algún elemento repetido. Por lo tanto, voy a utilizar los números para mostrarte esto. Voy a pedir que me muestre en pantalla mediante un print la lista números y utilizo la función count, es decir, la función cuenta. Y entre sus paréntesis, en este caso voy a buscar el 1. Lógicamente, cuando ejecuto esto, me devuelve un 2. ¿Por qué? Porque el 1 aparece 2 veces dentro de la lista números. Si estuviéramos pidiendo, por ejemplo, el 9, al ejecutarlo me dirá que aparece una vez. Y si pregunto por un número que no esté dentro de la lista, como el 15, me devolverá un 0 para decirme que ese número no aparece dentro de la lista. Esto lo estoy haciendo con números porque la lista números, como su nombre indica, tiene números. Pero esto lo podemos hacer exactamente igual, por ejemplo, con la lista idiomas. Solo que en este caso, aunque le digamos que me muestre un elemento que aparece, como solo aparece una vez, me dirá, precisamente al ejecutar, el 1. Me devuelve un 1 porque español aparece solo una vez. Pero si hubiéramos puesto, por ejemplo, ruso, que no está en la lista, lógicamente me devolverá un 0. ¿De acuerdo? En fin, no es nada difícil, pero como ves hay muchas cosas a tener en cuenta y muchos elementos para poder manipular las listas de forma conveniente para nuestros proyectos. Además, también podemos convertir los elementos de una lista en una cadena de texto o en un string. Veamos un ejemplo. Para ello utilizaremos la función join. Voy a representarlo con un print. Lo primero será decidir cuál es el separador que queremos para separar los distintos objetos u elementos de nuestra lista. Para empezar voy a hacer un ejemplo con el espacio y a continuación ponemos .join, abrimos paréntesis y dentro ponemos la lista que queremos convertir en cadena de caracteres. Si a continuación ejecutamos esto, puedes comprobar que me acaba de dar un string con los elementos de la lista idiomas separados por espacios. Lógicamente podríamos cambiar el separador, por ejemplo, por un guión, y al ejecutarlo, ese sería el separador para mostrar los elementos. Por supuesto, yo lo estoy haciendo con un print, pero como es lógico, también podríamos crear una cadena de texto e igualarla al uso de la función. Por ejemplo, en esta ocasión lo voy a separar con asteriscos. De modo que a continuación, si hago un print precisamente de esa cadena de texto, al ejecutarlo, podemos ver que obtenemos ese string. Es importante recordar que la función join funcionará siempre y cuando los elementos de la lista que estemos utilizando sean precisamente cadenas de caracteres. Voy a comentar esto y a continuación voy a intentar hacerlo con nuestra lista de números. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues ya te lo puedes imaginar. Cuando lo ejecutemos, obtenemos un error, ya que la función join está esperando recibir una instancia string y lo que acaba de encontrar en este caso es una instancia de entero, números. ¿De acuerdo? Otra de las funciones importantes a la hora de manipular o utilizar las listas sería ordenar nuestra lista. Y en Python tenemos por lo menos un par de formas de hacerlo. La primera sería conservando la lista original. Pongamos un ejemplo que así se ve más fácil. Voy a hacer un print que me muestre la lista idiomas. Si esto lo ejecutamos, en primer lugar voy a limpiar la consola para que se vea claro. Como ves, obtenemos nuestra lista original de idiomas. Pero si utilizamos la función sorted y entre paréntesis ponemos nuestra lista, al ejecutar este código podemos ver, bueno, en este caso no vemos ningún cambio. ¿Por qué? Porque ya están ordenados alfabéticamente, es decir, el primer elemento empieza con la E, el segundo con la F, el tercero
con ING y el cuarto con ITA. Como ves, está ordenado alfabéticamente. No obstante, voy a hacer un ejemplo con nuestra lista de números. Al ejecutarlo, ahora sí podemos ver que está ordenado. Para que no haya duda, voy a copiar este código, lo voy a poner justo antes, voy a eliminar la función sorted y al ejecutarlo tras limpiar la consola, podemos ver que originalmente esta es la lista que no está ordenada, pero la que hemos hecho con sorted sí lo está, ¿de acuerdo? Y así siempre mantendremos la lista original, ya que a continuación podríamos hacer exactamente lo mismo, que sería solicitar que nos mostrara la lista números. Y podemos ver que no ha sido modificada, es exactamente igual a como era antes de utilizar sorted. En cambio, tenemos otra manera de hacerlo, pero en este caso lo que va a suceder es precisamente lo contrario, que vamos a modificar la lista al utilizar la función sort. Voy a copiar este código, lo voy a pegar, voy a borrar esto y el modo de utilización sería poner el nombre de la lista, punto sort. Abrimos y cerramos paréntesis y ahora al ejecutar esto podemos ver que inicialmente la lista es esta. A continuación comprobamos que sort no devuelve, es decir, lo podríamos haber puesto así, ya que sort no devuelve ningún valor. Y por último, al comprobar nuevamente nuestra lista números, podemos verificar que ya ha sido modificada. ¿De acuerdo? Bueno, voy a comentar esto. Estos dos métodos admiten añadir un parámetro que se llama reverse, que es de tipo booleano. ¿Para qué? Para hacer la ordenación inversa. Es decir, voy a copiar el primero y voy a añadir aquí un nuevo parámetro separándolo con coma que se llama reverse y como es de tipo booleano le voy a decir que true. De modo que al ejecutar esto observamos que me hace la ordenación inversa del mayor al menor. Y por otra parte vamos a comprobarlo utilizando la función sort y poniendo aquí el parámetro reverse igual a true. Si ejecutamos esto, ponemos aquí un print, como modifica nuestra lista voy a poner idiomas y al ejecutarlo podemos comprobar que efectivamente nos lo está mostrando con un orden inverso. ¿De acuerdo? Voy a comentar esto y por supuesto también tenemos una forma de saber la longitud de una lista. Esto lo haremos con la función len, que nos devolverá precisamente eso. Así que como devuelve un valor, voy a utilizar un print len y entre paréntesis voy a poner el nombre de la lista. En este caso vamos a ver la longitud que tiene la lista idiomas. Ya hemos visto que son 4 elementos, de modo que al ejecutarlo nos devuelve precisamente un 4. Y también lo podemos hacer con números, con cualquier tipo de lista. Aquí lo tenemos, 7 elementos tiene la lista números. Pero ¿cómo podemos movernos a través de los distintos elementos que tenga una lista? Pues bien, podemos utilizar lo que ya vimos en el vídeo en el que hablé de los bucles. En este caso yo utilizaría, por ejemplo, un for en el que quiero que se muestre el idioma del correspondiente elemento dentro de idiomas y dentro voy a pedir precisamente que se imprima el idioma concreto en el que está en cada iteración. De modo que al ejecutar esto vamos a poder verificar que efectivamente me está generando una línea con cada uno de los elementos. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto para que aparezca un número inicialmente antes de mostrarme el elemento? Por ejemplo, quiero ver como si fuera una lista numerada, un 1 antes de español, un 2 antes de francés, un 3 antes de inglés y un 4 antes de italiano. Pues bien, la idea sería utilizar una variable, en este caso la voy a llamar num, aquí estamos diciendo que dentro del for vamos a usar dos variables y yo quiero que me muestre esa primera variable justo antes de mostrarme el idioma. Pero si ejecutamos esto, vamos a comprobar que la lista me da un error. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer con esto. Lo que tendríamos que hacer es utilizar la función enumerar con respecto a la lista. Es decir, aquí ponemos enumerate y entre paréntesis la lista. Ahora, al ejecutarlo, al ser enumerado, como ves, nos está apareciendo
el número justo antes de cada uno de los elementos. Y este número pertenece precisamente al número de índice de cada elemento. Pero yo inicialmente dije que quería empezar esa lista con un 1. Por lo tanto, esto lo solucionamos de una manera muy simple en el propio print, definiendo que ese elemento lo quiero mostrar más 1. Conclusión, al ejecutarlo, ya tenemos aquí la lista que va del 1 al 4. ¿Ok? Bien, voy a comentar esto y ahora vamos con algo muy importante y que en varias ocasiones será prácticamente imprescindible, y es recorrer varias listas o iterar sobre varias listas. Supongamos que tengo una lista de nombres y tengo una lista de apellidos. Voy a rellenar los nombres, a continuación voy a rellenar sus respectivos apellidos, de modo que tendríamos en cada índice o en cada ubicación dentro de la lista el nombre y los apellidos pertenecientes a cada una de esas personas. Por ejemplo, Antonio Ruiz, Luis López y Juan Jarandilla. Es decir, el índice 1 es Luis, por lo tanto en apellidos el índice 1 son los apellidos de Luis. ¿De acuerdo? Y Python nos permite iterar en paralelo varias listas utilizando la función zip. Así que voy a utilizar un for, nombre, apellido, fíjate en el detalle de que están en singular, in, y aquí es donde utilizamos la función zip. Abrimos paréntesis y aquí indicamos las listas que estamos utilizando y que queremos iterar en paralelo, que son, fíjate en el detalle, las que terminan en plural, o sea, las propias listas. De modo que si en este print interno pedimos que muestre el nombre, el apellido, al ejecutar esto, ¿qué crees que va a suceder? Observa, Antonio Ruiz, Luis López, Juan Jarandilla. Es decir, mediante zip estamos diciendo que queremos iterar en paralelo nombres y apellidos mediante las variables nombre y apellido. ¿De acuerdo? Y por supuesto, dado que zip es un iterador, podríamos pedirle que nos generara una lista explícita de este proceso en paralelo. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, utilizando list y entre paréntesis zip y entre sus paréntesis nombres, apellidos. ¿Qué sucederá ahora? Voy a limpiar la consola, voy a ejecutar y observa, nos acaba de generar esta lista, donde podemos observar que el primer elemento realmente es otra estructura de datos entre paréntesis que veremos muy pronto. El segundo se refiere al segundo usuario, a la segunda persona, y el tercero igualmente a Juan en este caso. Bien, ahora veamos una causa muy común de error, sobre todo en el copiado de las listas. Con esto espero que no cometas este mismo error. En primer lugar voy a comentar todo este código. Voy a crear una lista que se va a llamar original. Creo una lista que en este caso se va a llamar original y cuyo contenido van a ser estos números. A continuación voy a crear otra lista que se va a llamar copia y la voy a igualar directamente sobre la lista original. A continuación voy a cambiar un dato de la lista original. Por ejemplo, el elemento con índice 0, que sería el primer elemento de la lista. Y le voy a decir que su valor ahora va a ser 10. Si pido que se me muestre en pantalla la lista original, ya deberías saber que será exactamente igual que esta, solo que en lugar de un 1, como primer elemento veremos un 10. ¿De acuerdo? Pero, ¿y qué pasa si a continuación pido que me muestre la lista copia? ¿Qué crees que sucederá? Pues bien, si vistes los primeros vídeos del curso, ya sabrás que lo que va a ocurrir es que copia también mostrará exactamente los mismos valores. Vamos a verlo, voy a limpiar la consola y voy a ejecutar. Como ves, el primer print me muestra cómo ha quedado la lista original y el segundo me muestra que copia tiene exactamente los mismos valores. Y esto es debido a que en realidad no estoy copiando de forma real todos los objetos
de original hacia copia, sino que simplemente copia guarda la dirección de memoria donde están guardados los objetos de original. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿cómo solucionamos esto? Pues de una manera muy sencilla. Voy a comentar esta línea, voy a pegarla a continuación y simplemente tendríamos que utilizar la función copy. De modo que ahora sí estamos pidiendo que se haga una copia de la lista original dentro de la lista copia. Voy a limpiar la consola y lo voy a ejecutar para que lo veas. Aquí lo tienes. Como ves, al hacerlo así, copia realmente guarda cada uno de los valores que tenga original. Y en el primer print, al mostrarnos la lista original ya tiene la modificación, pero la lista copia no, ya que hicimos una copia antes de modificar el primer elemento. ¿De acuerdo? ¿Quieres ahorrar en tus compras online? Únete a nuestros canales de Telegram y encuentra las mejores ofertas. Top Smartphones, los mejores productos en móvil y electrónica al mejor precio. Top Mascotas, productos para nuestros grandes amigos con descuentos exclusivos de hasta el 50%. Amazon Superdescuentos, más ahorro en tus compras desde alimentación hasta mobiliario. Ofertas PC, todo lo que necesitas en informática, portátiles, hardware y videojuegos a precios imbatibles. Top Bebé, lo mejor para el recién nacido sin que tengas que gastar más. Únete ya y ahorra más que nunca. Ahora voy a hacer un inciso con respecto a la comprobación de veracidad múltiple. Me estoy refiriendo en todos esos casos en los que nos vamos a encontrar con la necesidad de tener que comprobar varias condiciones a la vez. Pues bien, con todo lo que hemos visto, ya eres capaz de poder realizar este ejercicio. En primer lugar, comprueba que una palabra que sea dada dentro del script sea comprobada mediante estas tres condiciones. En primer lugar, que tenga más de 4 caracteres de longitud. En segundo lugar, que empiece por la letra R. Y en tercer lugar, que al menos contenga una A. Pues bien, ¿cómo realizarías este ejercicio? Te dejo que lo pienses un segundo. ¿Ya lo tienes claro? La idea sería esta. Voy a definir una variable que se va a llamar palabra. Dentro de ella voy a poner la palabra que vamos a comprobar, en este caso rayo. Teniendo en cuenta el enunciado, esta palabra debería darnos verdadero en las tres condiciones, ¿verdad? O en esas tres comprobaciones, mejor dicho. Y una forma de hacerlo sería mediante una condición if, incluyendo tres condiciones separadas por el operador lógico AND. La primera condición podría ser esta. Si la longitud de la palabra es mayor o igual a 4, lo damos por válido. A continuación incluyo AND. La segunda condición podría ser, por ejemplo, palabra, .starts with, y le indicamos la R. Y la tercera y última condición, o comprobación booleana, podría ser palabra, .count, y en esta ocasión, la A. A continuación, 2 puntos, y si todo esto ocurre, si todas estas comprobaciones de veracidad son true, es decir, son ciertas, que me ponga en pantalla, por ejemplo, palabra aceptada. Bien, y en otro caso, es decir, else, que nos muestre en pantalla, por ejemplo, palabra rechazada. Voy a tomar todo este listado, lo voy a cortar de aquí. Acabo de crear un nuevo listado dentro de ejemplos que se va a llamar veracidad m.py. Y bueno, creo que está claro. Le estamos suministrando la palabra rayo. Como la palabra tiene 4 o más caracteres de longitud y además empieza con la letra R y además tiene al menos una A en su contenido, por lo tanto la palabra será aceptada. Y en el caso de que se infrinja o incumpla cualquiera de ellas, nos dará palabra rechazada, ¿de acuerdo? Si lo guardo y lo ejecuto, aquí podemos verlo, palabra aceptada. ¿Bien? Pues existe otra forma de hacerlo, en lugar de con el método clásico, gracias a la ayuda de un par de funciones built-in que trae Python, es decir, las trae incorporadas. Me estoy refiriendo a all y a any. Voy a hacer un ejemplo para ello. Voy a dejar esto como está, simplemente lo voy a comentar y a continuación voy a hacer el equivalente con la función all.
La idea es que por cada una de las condiciones voy a generar una variable. La primera será longitud y por lo tanto va a valer la longitud de la palabra. La segunda será empieza y valdrá la palabra .starts with, y en este caso es que empiece con R. Y la tercera y última contiene A. Y como es lógico, va a valer la palabra .count y que tenga un A. Voy a copiar también la propia palabra porque la voy a modificar. Y aquí voy a poner, por ejemplo, camión. En este caso, la palabra sí tiene 4 caracteres o más de longitud, pero no empieza por R y sí contiene una A. De modo que en este método voy a crear una variable que voy a llamar veracidad, que va a valer el resultado de la función all, y entre paréntesis voy a crear una lista con la longitud, coma, empieza, coma, contiene A. De modo que a continuación podría hacer exactamente la misma estructura con el if, pero solo con respecto a veracidad, de modo que la estructura quedaría así. Así que si guardo y ahora ejecuto, podemos ver que aquí nos está diciendo palabra rechazada. ¿Por qué? Está claro, en esta ocasión solo y exclusivamente por la segunda condición, es decir, no empieza por R. Voy a cambiarla, por ejemplo, por ratoncito. Si la analizamos, va a entrar por la longitud, que aquí se me ha olvidado poner mayor o igual a 4, va a entrar por el empieza porque empieza por R, y por supuesto que también va a entrar por el contiene porque también tiene A. De modo que lo vamos a comprobar, ejecutamos y efectivamente aquí lo tienes, palabra aceptada. Como ves, utilizando simplemente la función all, podemos asegurarnos de obtener un verdadero o un falso dependiendo de si se cumplen todas las condiciones que hemos puesto dentro de la lista, dentro de sus paréntesis. ¿De acuerdo? Por eso lo pongo aquí a colación en el vídeo relacionado con las listas. Y por supuesto hemos utilizado aquí all. Voy a duplicar esta línea, voy a comentar la que acabo de poner y ahora en lugar de all voy a utilizar any. Aquí la diferencia está principalmente en que cuando utilizamos all es lo mismo que utilizar el and, es decir, todas las condiciones que estén dentro de la lista se tendrán que cumplir para que esto devuelva un verdadero. Y en el caso del any, simplemente se tendrá que cumplir una de ellas para que se convierta en verdadero. Sería algo similar al or, ¿de acuerdo? De modo que si cambio la palabra por bate, está claro que si hubiéramos utilizado la definición de veracidad con la función all con esta palabra, no habría pasado porque no empieza por R. En cambio, al haber utilizado ahora any, lo que va a ocurrir es que con que cualquiera de esas condiciones se cumpla, nos dará verdadero. De modo que bate nos va a decir palabra aceptada, porque en esta ocasión cumple con la longitud y cumple con que contiene una A. Vamos a verlo. Voy a limpiar la consola primero, voy a ejecutar y como vemos, palabra aceptada. De modo que tenlo en cuenta. Estas dos funciones, any y all, son de muchísima utilidad para ahorrarnos en muchas condiciones a la hora de comprobar veracidades múltiples. Recuerda que te lo voy a dejar en este listado que se llama veracidad m.python dentro del directorio de ejemplos en GitHub. Ahora ha llegado el turno de las listas por compresión. Esta es una construcción del lenguaje Python que permite crear una lista nueva a partir de una lista existente o de un elemento iterable. Pero para entenderlo mejor, vamos a ver directamente un ejemplo. En primer lugar, lo voy a resolver de forma clásica. Como ves, en este trozo de código tengo una variable valores donde tengo un string con una serie de números separados por coma. El objetivo de este listado es obtener una lista de esos elementos, pero en lugar de string, del tipo entero. En la segunda línea, como ves, creo una lista que se llama valores int, lógicamente vacía. Y a continuación hago un bucle for, recorriendo valor entre valores separados por coma,
es decir, irá recorriendo cada uno de estos valores o de esas porciones del string. Por cada una de las iteraciones del bucle guardaré en la variable valor int en los plurales y singulares que estoy utilizando para que entiendas la diferencia entre ellas. Como iba diciendo, el valor en entero queda guardado dentro de esta variable que se llama valor int y a continuación se lo añado a la lista valores int con la función append. Finalmente, cuando ha terminado de realizar todas las iteraciones del bucle y salga del mismo, imprimiré en pantalla resultado, y la lista de valores enteros. Después 2 enter. Queda claro, ¿verdad? De modo que si lo ejecuto, como podemos ver, aquí abajo obtenemos como resultado una lista ya no del tipo string, sino del tipo int. Pues bien, todo esto lo podemos hacer de una forma mucho más optimizada, mucho más reducida, utilizando las listas por compresión. Su estructura se compone de 3 partes principales. Dentro de los corchetes, expresión, a continuación el bucle con las iteraciones y de forma opcional, una condición. Si revisamos qué significa cada uno de los apartados, básicamente la expresión será el valor de cada elemento de la nueva lista. El bucle será el encargado de iterar o de generar los valores. Y por último, la condición servirá para filtrar los valores. Ahora voy a hacer el equivalente utilizando lista de compresión. Voy a utilizar los mismos valores, de modo que no los voy a volver a definir. Esta va a ser la única línea que voy a utilizar aquí. De modo que lo primero va a ser precisamente preparar la variable valores int e igualarla a una lista. Y la primera parte de la estructura, es decir, la expresión, para nuestro caso sería int valor, o dicho de otra forma, el valor en entero. Y por último, solo necesitaríamos el segundo bloque también, no haría falta la condición en este caso en concreto. Y como ves, estoy recorriendo en cada iteración tomando el valor, que es el que hemos definido en la expresión como tomarlo de forma entera, y recorriendo los valores separados por comas. Pues ya está. Si ahora mismo tomo de nuevo este print y a continuación lo añado aquí abajo, como ves, con estas 2 líneas, o simple y llanamente con esta línea de lista por compresión, hemos solventado lo que hemos realizado aquí con estas 4 líneas. No solo por el espacio, sino también por lo optimizado del código. Rendirá mucho mejor. Ahora te tendrás que acostumbrar a entender cómo utilizar estas expresiones y esta estructura de listas por compresión. Si lo ejecuto, van a ejecutarse los dos. Como ves, el resultado es exactamente el mismo. Por lo tanto, ya sabes que el listado de arriba es el clásico y el de abajo sería en el que estamos aplicando listas por compresión. Ahora veremos cómo utilizar las condiciones en compresiones. Veamos, supongamos que ahora queremos que nos dé el mismo listado, pero solo de aquellos números que empiecen, por ejemplo, con el dígito 5. En este caso solo debería devolverme una lista con 53 y 51 nada más. En este caso en concreto, por supuesto. De modo que voy a tomar todo esto para hacerlo exactamente igual. Le pongo un comentario de condición en compresión, pego el código y podría ser exactamente igual, solo que lo voy a reducir un poco, por ejemplo, sustituyendo la variable valor por la variable v, así ocupa menos, en este caso lógicamente es valores, y aquí voy a añadir la condición if v.startWith, y en este caso hemos dicho que empiecen con el número 5. Tómate un segundo para entenderla bien. Metemos dentro de la variable valores int una lista, como ves los corchetes, en la cual la expresión es los valores como enteros, va a recorrer con ese valor o con esa v a través de todos los valores separados por comas, y si el valor en concreto de esa iteración empieza por 5, lo añadirá dentro de valores int. De modo que si ahora ejecutamos este listado, veremos que el último resultado es 53,51, o dicho de otra forma, una lista con 2 valores enteros que empiezan con 5. Cabe mencionar que es posible
utilizar bucles anidados dentro de la compresión. Vamos a ver un ejemplo. Voy a tomar exactamente los mismos valores. Voy a crear otra variable que se va a llamar sValores, donde voy a tener los valores separados por coma. Y en este ejemplo, lo que pretendo es generar todas las combinaciones posibles, por ejemplo, de multiplicar un elemento con cualquier otro. Es decir, 53 por 51, 53 por 11, 53 por 19, 51 por 53, en fin, todas las combinaciones posibles. Para ello tendría que utilizar un par de bucles anidados, ¿verdad? Pues esto lo vamos a hacer dentro de la compresión también. Para ello voy a crear la variable combinaciones. Por supuesto, quiero que sea una lista. En la expresión voy a utilizar el formato y quiero que se muestre el primer valor, que lo voy a llamar V1, y a continuación multiplicado por V2. Bien, ya tendríamos la expresión de nuestra compresión. Ahora es el turno del bucle. For V1 en este caso sValores, y a continuación for V2 in sValores. Como ves, es muy diáfano y sobre todo es un código muy depurado. De modo que después de esta línea simplemente voy a hacer un print con las combinaciones, y si ahora guardo esto y lo ejecuto, puedes ver aquí abajo el resultado: 53 por 53, 53 por 51, 53 por 11, 53 por 19, 51 por 53, 51 por 51, en fin, todas las combinaciones posibles en multiplicaciones con todos esos elementos, incluidos ellos mismos, ¿de acuerdo? Es importante que recuerdes que son una grandísima ayuda, pero no empieces a complicar demasiado la utilización de este tipo de estructuras, porque eso al final te quitará mucho tiempo de comprensión. ¡Qué gracioso! Tenemos que utilizar la compresión sin que eso dificulte nuestra comprensión. ¿Me entiendes? En fin. Y por último, por este vídeo, pero no menos importante, también tengo que mencionar que tenemos 3 funciones matemáticas que son aplicables dentro de Python a listas. En este caso me estoy refiriendo a sum, min y max. Voy a explicarlo, aunque ya vimos estas funciones con anterioridad en el curso. Pero aquí la importancia radica en que se lo podemos aplicar directamente a una lista. Por ejemplo, ya debemos saber que la función sum devuelve la suma de todos los elementos que haya en su interior. Por otra parte, la función max nos devuelve el valor más grande que haya entre todos los valores que le entreguemos. Y por último, min haría justamente lo contrario, sacarnos el valor más pequeño de entre todos los entregados. Pues bien, si a continuación muestro, por ejemplo, el resultado de la suma de todos los valores de tipo entero que hemos sacado antes, aquí le voy a poner con formato entre llaves, así me mostrará cuál es el resultado de la suma. Pues bien, si a continuación hago exactamente lo mismo con el mínimo, el máximo y con sus respectivas funciones, si a continuación ejecuto esto, puedes ver que obtenemos el resultado de la suma total de todos los valores que teníamos aquí arriba. Los últimos, es decir, en el que nos mostraba el 53 y el 51. Aquí lo tenemos, todos los que empezaban por 5. De modo que 53 más 51 está claro, son 104. El tamaño más pequeño en número de esos que se han entregado es el 51 y el máximo 53. Si ahora tomamos, por ejemplo, estos 4 números de aquí, los utilizo y modifico la variable para que sea valores la que utilice, cuando lo ejecutemos, antes de ello lo tengo que poner dentro de una lista y sin las comillas, ya que voy a utilizar valores enteros. Ahora sí, al ejecutarla, como ves, la suma da 134, la suma de estos 4 números que se han entregado. El más pequeño de esa lista es 11 y el más grande es 53. En fin, como ves, el tema de las listas se ha alargado un poco, pero creo que lo he tocado en profundidad al 100%. No sé si me habré dejado algo. Bueno, sí, hay un par de cosas que no voy a poner en este vídeo, sino en el siguiente, en el que hablaremos, por ejemplo, de las listas de listas y revisaremos
cómo crear un listado que en la ejecución acepte la recepción de argumentos. Y con esto me estoy refiriendo a SYS y a ArgV. En fin, espero que toda esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like, pásate por nuestro canal de Telegram, pásate por el blog y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!